La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 42. Esta era ahora la condición de la miserable ciudad de alma humana. Había afrentado a su príncipe y él se había ido, y por su insensatez había alentado a los poderes del infierno a que acudieran contra ella para buscar su total destrucción. Es cierto que la ciudad de alma humana se había hecho algo consciente de su pecado, pero los diabolianos se habían introducido en su seno. Ella clamaba, pero Emanuel se había ido y sus clamores no le habían hecho volver aún. Además, desconocía si iba jamás a regresar de nuevo a su alma humana, tampoco conocía el poder y la capacidad del enemigo, ni lo avanzados que pudieran estar en llevar a efecto aquel plan infernal que habían urdido contra ella. Es cierto que seguían enviando petición tras petición al príncipe, pero a todas ellas respondía con el silencio. Descuidaban corregirse, y esto era lo que Diablo quería. Sabía que si en su corazón acariciaban la iniquidad, su rey no oiría sus oraciones. Por ello se fueron debilitando más y más, y eran como una pluma en un torbellino. Clamaban a su rey por ayuda, y tenían a diabolianos en su seno. ¿Qué debía hacer así? ¿Un rey por ellos? Más aún, parecía haber ahora una mezcla en alma humana. Los diabolianos y los almahumaneses caminaban juntos por las calles. Peor todavía. Comenzaron a tratar de hacer las paces con ellos. Pensaban que por cuanto la epidemia en alma humana había sido tan grave, que era en vano luchar con ellos. Además, la debilidad de alma humana redundaba en el fortalecimiento de sus enemigos, y los pecados de alma humana eran una ventaja para los diabolianos. Los enemigos de alma humana comenzaron de nuevo a prometerse posesión de la ciudad. No se veía ahora mucha diferencia entre los almahumaneses y los diabolianos, ambos parecían ser amos de alma humana. Los diabolianos crecían y aumentaban mientras que la ciudad de alma humana decaía en gran manera. Más de 11.000 hombres, mujeres y niños murieron en alma humana a causa de la epidemia. Pero ahora, y tal como Sadai quiso que sucediera, había uno llamado Vigila Bien, un gran amante de las gentes de alma humana. Tenía la costumbre de ir arriba y abajo por alma humana, alerta por sí. Veía u oía en cualquier momento algún designio en su contra o no. Porque estaba siempre lleno de celo, y temía que le sobreviniera algún mal, bien de parte de los diabolianos en el interior, bien de algún poder externo. Sucedió cierta vez que mientras el señor Vigila Bien paseaba atento aquí y allí, que se detuvo en un lugar llamado Monte Bill, en alma humana, donde los diabolianos solían reunirse, percibió una especie de murmullo. Esto fue durante la noche, y se acercó con sigilo para escuchar. No había transcurrido mucho tiempo cerca del extremo de la casa, porque allí había una casa. Cuando oyó decir a alguien de manera confiada que no pasaría mucho tiempo antes que Diablo recuperarse su posesión de alma humana, y que entonces los diabolianos tenían la intención de pasar a todos los almahumaneses a filo de espada, y que matarían y destruirían a los capitanes del rey, y echarían a todos sus soldados de la ciudad. Añadió que sabía que había más de 20.000 guerreros listos para este fin, y que no pasarían muchos meses antes que todos lo vieran. Cuando el señor Vigila Bien hubo oído esto, se convenció en el acto de su veracidad, y, por ello se dirigió inmediatamente a casa de mi lord alcalde y se lo hizo saber. Este mandó llamar al predicador subordinado. Le refirió lo que estaba sucediendo, y este se apresuró a dar la alarma a la ciudad. Él era ahora el principal predicador en alma humana, porque todavía el lord secretario estaba molesto. Y así fue como el predicador subordinado hizo sonar la alarma en la ciudad. En aquel momento hizo que tañeran la campana de las conferencias, a lo que el pueblo se congregó. Entonces les dio una breve exhortación a que velaran, basándose en las noticias comunicadas por el señor Vigila Bien, porque se está urdiendo una horrible conspiración contra alma humana. Explicó, con el propósito de destruirnos en un solo día, y no debemos tomarnos esto a la ligera, porque el señor Vigila Bien es quien nos ha dado las nuevas. El señor Vigila Bien ha sido siempre un amante de alma humana, un hombre sobrio y juicioso. Nada
charlatán ni quien suscite falsos rumores, sino que gusta de ir al fondo de las cosas, y no da noticias de nada sino con argumentos muy sólidos. Le llamaré, y le oiréis vosotros mismos, y lo llamó, y éste se explicó de manera tan minuciosa y expresó su relato de manera tan amplia, que alma humana sintió una profunda convicción de su veracidad. El predicador también le apoyó, diciendo: Señores, no es irracional que lo creamos, por cuanto hemos provocado a Sadai a ira. Y hemos pecado contra Emanuel, impulsándolo a abandonar la ciudad, hemos tenido demasiada relación con los diabolianos, y hemos abandonado nuestras antiguas misericordias. No debemos asombrarnos que el enemigo, tanto interior como exterior, trama y maquina nuestra ruina. ¿Qué mejor momento para ello? La epidemia se ha extendido sobre nuestra ciudad y nos ha debilitado. Muchos hombres buenos han muerto, y últimamente los diabolianos se están fortaleciendo más y más. Además, prosiguió el predicador subordinado, es sabido por este hombre veraz esta otra información, él entendió, por lo que decían los reunidos, que se han intercambiado varias cartas entre las furias y los diabolianos, con el fin de destruirnos. Cuando alma humana oyó esto, y no pudiendo decir nada en contra, levantaron la voz y lloraron. El senior vigila bien reafirmó también, delante de los ciudadanos, todo lo que había dicho el predicador subordinado. Por ello, todos comenzaron de nuevo a lamentar su insensatez y a redoblar sus peticiones a Sadai y a su hijo. También comunicaron la noticia a los capitanes, altos comandantes y guerreros en la ciudad de alma humana, exhortándolos a que se sirvieran de todos los medios para fortalecerse y comportarse valientemente, que ellos se cuidarían de sus equipos y se mantendrían preparados día y noche para presentar batalla a Diablo, en caso de que viniera, como se les había informado que iba a hacer, para asediar a la ciudad de alma humana. Cuando se enteraron los capitanes, siendo como eran verdaderos amantes de la ciudad de alma humana, comenzaron a sacudirse como otros tantos Sansones, y a reunirse y conferenciar acerca de cómo iban a derrotar aquellas audaces maquinaciones infernales urdidas por Diablo contra la ahora enfermiza, débil y empobrecida ciudad de alma humana, y acordaron lo siguiente. 1. Que las puertas de alma humana se mantuviesen cerradas y aseguradas con barras y cerrojos, y que los capitanes de las guardias registrasen muy estrictamente a todas las personas que saliesen o entrasen, a fin de que los que están dirigiendo la maquinación contra nosotros, dijeron, puedan ser apresadas bien al entrar o al salir, y, también para que podamos descubrir quiénes entre nosotros son los grandes conspiradores para llevarnos a la ruina. 2. La siguiente medida fue que se llevase a cabo un estricto registro en busca de todo tipo de diabolianos por toda la ciudad de alma humana, que se realizase una búsqueda de arriba en todas las casas por si se podía conseguir algún descubrimiento adicional acerca de otros que estuvieran participando en tales designios. 3. También se acordó que allí donde se encontrase a cualquiera de los diabolianos, que también los de la ciudad de alma humana que les hubieran abierta su casa y dado refugio hicieran pública penitencia por su pecado, para su vergüenza y para advertencia a otros. 4. Además, la célebre ciudad de alma humana tomó la resolución de que se observara en todo el municipio un ayuno público y día de humillación, para justificación de su príncipe, para humillarse ante él por sus transgresiones contra él y contra Sadai, su padre. Se resolvió asimismo que todos los de alma humana que aquel día no trataran de observar el ayuno y de humillarse a sí mismos por sus faltas, sino que se ocuparan de sus asuntos terrenales, fueran tomados como diabolianos, y sufrieran como tales por tal maldad. 5. Se decidió también entonces, y para hacerlo tan pronto y con todo el fervor posible, renovar su humillación por el pecado, y sus peticiones de ayuda a Sadai. También resolvieron enviar noticias a la corte de todo lo que el senior vigila bien les había contado. 6. Se acordó además que la ciudad de alma humana manifestase su gratitud al senior vigila bien por procurar de manera tan diligente el bien de la ciudad. Y por cuanto
Estaba de natural tan inclinado a buscar su bien, y también a frustrar a sus enemigos. Le dieron una comisión como general en jefe de exploradores, para bien de la ciudad de Alma Humana. Una vez la corporación, con sus capitanes, hubo acordado todas estas medidas, las llevaron a cabo. Cerraron las puertas, emprendieron una intensa búsqueda de diabolianos, imponiendo a todos aquellos en cuyas casas se hallaban que hicieran penitencia en lugar público. Observaron el ayuno y renovaron sus peticiones a su príncipe, y el senior vigila bien emprendió el cumplimiento de la misión que le había sido encomendada con gran conciencia y fidelidad, se entregó completamente a su tarea, y, ello no solo dentro de la ciudad, sino que salió afuera a explorar, a ver y a oír.